Muy buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? Dios me les bendiga a todos los que están ahorita en el chat y los que se van sumando, con el paso de los minutos. Mi nombre es Rigo Alfonso Ardon, transmitiendo en vivo desde la fría ciudad de Coronado, esto en San José, Costa Rica. Hermanos, el día de hoy tenemos un tema muy interesante del cual vamos a hablar con mi hermano Rafa de su canal Fe y Razón, Fides et Ratio, latín. Y es el tema de sola escritura. Ya nosotros habíamos hecho un video previamente sobre este tema hace unos días, pero hoy vamos tal vez a mejorarlo todavía, diría yo. Y por eso les traje en esta tarde a mi hermano Rafael, un apologista católico joven, ¿verdad? Que está empezando en cuestión de debates en las redes sociales. Y qué bueno, porque es necesario para la Iglesia Católica que más jóvenes preparados vayan saliendo y les vaya gustando defender este tema de la fe católica. Hola Rafa, ¿cómo estás? Un saludo hasta allá, hasta la hermosa zona del Caribe mexicano. ¿Qué tal? Un saludo, muchas gracias, Rigo, por la oportunidad de permitirme estar aquí en tu espacio, ¿no? Para charlar de un tema tan importante como es el tema de sola escritura, ¿no? Igual, un saludo a toda la audiencia que nos está viendo por acá. Les agradecemos mucho su estancia aquí. Pues bueno, váyanse preparando porque se viene un tema muy importante. Yo pienso que el tema de sola escritura es, diría yo, entre el tema de católico y protestante es el más importante porque es el parteaguas para muchos otros temas que igual se debate dentro del mundo católico y protestante. Entonces sí, hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia. Así es, Rafa. Recuerden, hermanos, dejar su like, dejar su comentario, pero sobre todo compartir este video con más personas para que le lleguen a la mayor cantidad de personas posible, tanto católicos como no católicos. Y como bien dice Rafa, este tema de la sola escritura viene siendo como el corazón del protestantismo. Es, creo que, uno de los temas o quizás el tema más importante a debatir entre católicos y protestantes. Recordemos que los protestantes tienen 5 solas, siendo la sola escritura quizás el corazón mismo del protestantismo, la más importante. Yo decía hace poco en una charla que me tocó dar aquí en Coronado aquí en Costa Rica sobre ese tema, que si uno derriba la sola escritura, todas las demás solas van cayendo como un castillo de naipes. Y hoy, pues, vamos a hablar ya a más detalle sobre este tema y tenemos una presentación que Rafa nos trae. Recuerden, es el tema de la sola escritura. Yo comentaba, Rafa, te lo decía detrás de cámaras y ahora pues ya en cámara, ¿verdad? En vivo, que muchas veces cuando nosotros conversamos o dialogamos con los hermanos protestantes sobre este tema, ellos suelen confundir la sola escritura con la autoridad inerrante de la escritura, que los católicos, pues obviamente decimos amén. Nosotros creemos que la escritura es inerrante, o sea, no tiene error porque es palabra de Dios y Dios es infalible, Dios no se equivoca, pero de ahí a tratar de justificar o enredar o confundir la doctrina protestante de la sola escritura con la autoridad inerrante de la escritura, pues son dos cosas muy diferentes, ¿cierto, Rafa? Totalmente, y es que pasa mucho dentro de este debate católico-protestante sobre el tema de sola escritura. Pasa mucho que podamos encontrar, por ejemplo, no sé, el protestantismo suele utilizar los versículos que dicen palabra de Dios como si la o sea, como si la mención palabra de Dios se refiriera solo a la escritura, ¿no? Y ya ves un versículo que dice palabra de Dios y te dice, no, mira, aquí está la sola escritura. Y yo, a ver, para un momento. ¿Dónde? Bueno, para empezar, ¿cómo podemos determinar que solo la Biblia es palabra de Dios? Que solo la Biblia en estos términos, ¿no? Y pues ahí es donde viene pues un problema más grande, ¿no? Porque a mí me parece que no hay forma de cómo determinar que solo la Biblia es palabra de Dios en estos términos, ¿no? Así es, Rafa. Y hoy traemos una presentación, ya la ponemos en pantalla. Y yo creo que valdría también arrancar para aclarar un poquito el camino sobre este diálogo,
Las diferencias, ¿verdad? Y yo siempre generalmente arranco este tema haciendo dos preguntas muy rápidas. ¿Es la escritura regla de fe, de verdad, de autoridad, de moral y de conducta inerrante para un creyente cristiano? La respuesta es sí, no, los católicos también creemos eso. Y la segunda pregunta, ¿es la escritura la única, y ahí está la palabra, la única regla de fe, de verdad, de autoridad, de moral y de conducta inerrante para un creyente cristiano? La respuesta es que los protestantes dicen que sí y los católicos decimos que no. Entonces, sobre esto, Rafa nos trae una presentación sobre lo cual pues, nos vamos a ir hablando, va a ir explicando el tema. Y muy bueno lo que pones aquí, Rafa, para empezar. Solo escritura y canon, ¿están ligados los temas? Sí, para empezar la conversación, la charla sobre este tema, hay que aclarar precisamente esto, ¿no? Porque se suele decir, bueno, una de las objeciones que podemos soltar dentro del mundo católico para los que piensen que el canon bíblico es un dogma de fe, este, es precisamente eso, ¿no? Si el canon bíblico está dentro de la escritura, o sabemos que no se puede encontrar el canon bíblico dentro de la escritura, ¿no? Pero muchos suelen decir de que no, solo escritura y canon son dos temas totalmente distintos. Y yo les digo, a ver, permítanme un momento, sola escritura presupone un canon, porque si no, ¿a qué le vas a aplicar sola escritura? A nada. Ujú, Entonces, precisamente son temas que necesariamente están ligados, ¿no? Cuando un tema, por ejemplo, en este caso, la sola escritura, presupone algunas cosas, esas cosas necesariamente están ligadas al tema, porque si no están ligadas, entonces no debería presuponerlas, ¿no? Precisamente el tema del canon, en este caso de la sola escritura, yo precisamente por ese tipo de temas, me parece que los protestantes han optado por la vía de decir, no, que el canon no es un dogma de fe, ¿no? No es necesario para la salvación. Entonces, aquí es, perdón, aquí es donde me he encontrado cosas muy extrañas, diría yo. ¿Por qué? Porque precisamente en diálogos que he tenido con protestantes, bueno, me dicen, está bien, la sola escritura no es un dogma de fe, entonces, y yo les hacía la pregunta, ¿no? Entonces, ¿yo puedo creer en un canon de 50 libros y ser salvo? Y todos me dijeron que sí, o sea, no me lograba entrar en la cabeza cómo es posible creer en un canon de 50 libros y ser salvo aún así, ¿no? Es rechazar palabra de Dios. ¿Cómo rechazando palabra de Dios puede ser salvo, no? Entonces, por eso es que el canon necesariamente debe ser un dogma de fe, ¿no? Y precisamente esto es, bueno, para ir arrancando, decir esto, todo esto, ¿no? claro, de hecho, hay protestantes que te dicen que el canon bíblico para ellos no está cerrado, que todavía sigue abierto. Y qué interesante lo que dice Rafa, porque obviamente el canon bíblico, el tema del canon bíblico está muy relacionado con el tema de sola escritura, porque si no, ¿a qué le llamamos sola escritura? Sola significa solamente, únicamente, nada más. Y escritura se refiere, como bien dices, a un cuerpo de libros sagrados que son inspirados por Dios y que son importantes para la salvación del creyente cristiano. Entonces, definitivamente no podemos desligar el tema de la sola escritura con el tema del canon bíblico. Y a ver, Rafa, ¿qué nos traes para el día de hoy sobre este tema? No se te escucha, estás muteado. Allá, Bueno, ya. ya. Referente al tema del canon bíblico y lo que es la sola escritura, pues primero que nada a partir de eso, ¿no? Del hecho de que sí, necesariamente están ligados, no es cosa de que no, la sola escritura por un lado y el canon bíblico por otro, no son temas que están necesariamente ligados y en un diálogo o en un debate sobre sola escritura es un tema que se tiene que tocar necesariamente, ¿no? No se pueden desligar este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno. Primeramente partamos del hecho de que los protestantes suelen optar más que nada, más, esto se ve más dentro del ámbito académico, ¿no? Precisamente se suele optar por la vía de la lista falible de libros infalibles, ¿no? Esto más que nada se ve en el ámbito académico, porque en el ámbito de las redes sociales normalmente no se ven este tipo de argumentos. Pero bueno, em, hay varios problemas con este tipo de sentencias de la lista falible de libros infalibles. Yo, primero que nada, para avanzar en el debate y para no perderme en el debate de no, es que no se puede dar una lista infalible si no se puede dar una sentencia infalible si la lista es falible. No, para no caer en ese debate, yo digo, bueno, está bien, te acepto que sea una lista falible de libros infalibles, pero ¿cómo llegas a esa verdad? ¿Cómo llegas al hecho de que es una lista falible de libros infalibles? Y ahí es donde empiezan a tener problemas, ¿no? Suelen citar un argumento de William Lane Craig,
que dice que, bueno, si Cristo resucitó, sus palabras son verdad, y pues bueno, eso demostraría el hecho de que toda la Biblia sea infalible, ¿no? Y yo le digo, bueno, está bien, pero estamos de acuerdo que Cristo habló en este caso sobre el Antiguo Testamento, pero ¿qué hacemos con el Nuevo Testamento? Es el Nuevo Testamento, no podemos hablar de este tipo de cuestiones en en este tipo de argumentos. Igual, hay que profundizar en algunos aspectos del argumento, pero lo estoy diciendo más que nada superficial, porque si es un argumento, pues un poquito más complejo, ¿no? También dentro de lo que es el canon bíblico, muchas personas, de hecho, precisamente tuve un debate recientemente con un chico, muchos ya lo habrán visto, donde el chico intentó probar el canon desde la escritura. O sea, a mí Ujú. me voló la cabeza porque dije, ¿cómo es posible demostrar el canon bíblico desde la escritura? Y yo dije, bueno, vamos a ver el intento que hace. Y bueno, lo que hizo fue sacar la típica cita de los mártires que llegan desde uno hasta otro, ¿no? Desde Abel, hasta Zacarías, si no estoy mal, hasta los mártires de Zacarías, y no, que dejan fuera los mártires, macabeos, y pues por lo tanto el canon bíblico es de 66 libros, ¿no? Y yo le dije, bueno, está bien, bueno, te voy a aceptar, como mucho, eso solo demostraría el Antiguo Testamento, y como mucho, siendo generoso contigo, porque realmente no lo hace, pero como mucho. Ahora, ¿qué hacemos con el Antiguo Testamento? Yo le dije, bueno, entonces, si quieres, quédate con el Antiguo Testamento y deja todo el Nuevo Testamento, ¿no? Porque no tienes cómo probar bíblicamente que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de problemas suelen entrar un poquito a relucir cuando se habla el tema de la sola escritura y el canon, ¿no? Unos optan por la vía de que no, el canon se demuestra de otra forma, otros optan por la vía de que no, sí se puede demostrar dentro de las escrituras, pero bueno, dentro de las escrituras es imposible demostrar el canon, no hay cómo. Entonces, se tienen que optar por otro tipo de vías, ¿no? Por otro tipo de autoridades. Ahora, el tema aquí es, ¿esas autoridades son falibles o son infalibles? El protestantismo dirá, no, esas autoridades son falibles. El católico dirá, son autoridades infalibles. Entonces, aquí, en el tema del canon, o sea, sí o sí, tanto protestantes como católicos necesitan acudir a una autoridad. Pero esta autoridad, en el caso de los protestantes, es una autoridad falible, en nuestro caso es una autoridad infalible. Entonces, aquí ya es donde entra pues otro tipo de temas, ¿no? Si esa autoridad es falible, ¿por qué es falible? Si esa autoridad es infalible, ¿por qué es infalible? Entonces, ¿cómo es que esa autoridad siendo falible puede llegar a la verdad de las escrituras, sin necesidad de ser infalible? Y pues bueno, ya entran otro tipo de temas. Y qué interesante esto que dices, Rafa, porque cuando uno debate, por ejemplo, el tema del canon bíblico específicamente con los hermanos protestantes, ellos suelen basarse en un supuesto canon hebreo para avalar el canon del Antiguo Testamento de sus Biblias. Pero pregunto, ¿quiénes les dio, o sea, quién dio autoridad o quién hizo el canon hebreo? Obviamente el judaísmo, ¿no? Tendrían que apelar forzosamente a la iglesia judía, pero si ellos consideran que el judaísmo no es infalible, entonces, ¿por qué basarse en un canon hebreo? O sea, ¿con qué autoridad ellos determinaron que la Biblia era de 66 libros y no más o menos libros? No, pues con la autoridad de ellos. Yo les comentaba en un video anterior que yo hace mucho tiempo, cuando empezaba en esto de la apologética, que se hacían debates solo por escrito en diversas páginas de Facebook, me topé con un hermano protestante mexicano y estamos hablando sobre sola escritura y él me hizo una pregunta muy interesante que me puso a pensar en ese momento que yo empezaba. Me decía, ¿qué cosas que un creyente cristiano necesita para la salvación no se encuentran en la Biblia? Y yo obviamente estaba empezando y yo me puse a hacer, ¿verdad? Así como a pensar y me dije, la fe, la gracia, las obras, la iglesia, la tradición, los mandamientos, los sacramentos de la iglesia. Llegué a decir, híjole, de verdad, tiene razón, todo se encuentra en la Biblia, todo lo que yo necesito para salvarme, que es lo más importante para un ser humano, está en la Biblia, por lo tanto la Biblia es suficiente y no ocupo nada más. Y me acuerdo que le pregunté a Martín Zavala, que era uno de mis primeros maestros, y me dijo exactamente eso. Me dice, casi todo lo que un cristiano necesita para salvación se encuentra en la Biblia, menos una cosa, la lista de libros sagrados importantes para la salvación de un cristiano. Eso no está en la Biblia. Y es cierto porque ni Jesucristo ni los apóstoles dejaron un canon bíblico, ¿no? Como bien dijiste, eso fue ya producto de muchos siglos de la iglesia a través de concilios que definió el canon y lo dogmatizó en el siglo XVI, en el concilio de Trento, ante los ataques del protestantismo. Pero es cierto, Rafa, que están muy ligados y no podemos separar jamás el debate o los dos temas sobre sola escritura y el canon bíblico.
Y bueno, aquí entramos en el tema precisamente de lo que es, si, bueno, la sola escritura y el tema de si en temas salvíficos, ¿no? Si es absolutamente necesario solo la escritura para temas salvíficos, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te parece si pasamos al tema siguiente de Claro. sola escritura se debe demostrar necesariamente o obligatoriamente desde la escritura, desde la Biblia? Y bueno, yo esto puedo decir una cosa. Cuando yo utilizo, bueno, más bien cuando estoy debatiendo, conversando con algún protestante referente al tema de sola escritura, y me saltan de que no, como no es un dogma de fe, no es necesario demostrarlo desde la escritura. Y yo bueno, a ver, está bien que, bueno, es una enseñanza que ustedes practican, está bien que es algo que hacen para abordar las escrituras, pero no, o yo me pregunto, pero no son ustedes los que se quejan de que nosotros los católicos no tenemos la Asunción de María en las Escrituras, no tenemos la Inmaculada Concepción en las Escrituras, no tenemos todo ese tipo de temas en las Escrituras, y ustedes sí pueden venir a decir que la sola Escritura no está dentro de la Escritura, no sé, me hace como, este, como que lo aplican en un caso, pero no lo aplican en otro, entonces ahí sí, pues tenemos diferentes tipos de opiniones acá, ¿no? Pero más allá de eso, si yo creería que la sola Escritura se debe demostrar desde la Escritura, tal vez dentro del ámbito protestante no se suele apelar mucho a esto, no se suele apelar mucho al ámbito de que sí, necesariamente se tiene que demostrar dentro de la escritura, ¿no? Pero yo pienso que sí, bueno, porque si es una práctica cristiana, que supuestamente ellos se practicaba desde los primeros siglos con los padres de la iglesia, o sea, los padres de la iglesia todo lo que practicaban lo practicaron por dicho de los apóstoles, por las escrituras y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, sería muy curioso que los padres de la iglesia estuvieran siguiendo una práctica que no tuviera sustento dentro de las escrituras o de la enseñanza apostólica, ¿no? Y bueno, en este caso, ya tendríamos un poquito más de problemas para con el tema de sola escritura, ¿no? Y em, entonces el hecho es, bueno, se necesita demostrar solo escrituras de la escritura. Yo para avanzar en el debate digo, bueno, te concedo el hecho de que no se tenga que demostrar desde la escritura, pero ¿cómo demuestras que solo escritura es verdadera? ¿Cómo demuestras? Porque para demostrar que solo escritura es verdadera, hay que demostrar necesariamente que solo la escritura es infalible. ¿Y cómo demuestras eso? Muchos utilizan los argumentos del descarte, pero bueno, los argumentos del descarte no suelen servir de mucho. ¿Por qué? Porque suelen ser más argumentos inductivos y los argumentos inductivos no necesariamente te llevan a una verdad. Te pueden llegar a una verdad, tal vez, pero no necesariamente. Es como el argumento de, bueno, no hay cisnes negros hasta que no vea un cisne negro. Entonces, el hecho de que no vea cisnes negros no significa que no haya cisnes negros. Entonces, aquí se juega un poquito con lo de este tipo de temas, ¿no? Y yo pienso que para temas de salvación, yo pienso que no tendríamos que tener esta casi certeza o casi verdad. Yo pienso que para temas de salvación, yo necesitaríamos tener una verdad segura y una verdad a la cual afianzarnos, no este tipo de sustento para lo que es el tema de sola escritura. Claro, qué importante ahora que dices eso, porque se me vino a la mente que ellos generalmente, todos amparados en sola escritura, pues interpretan cosas diferentes sobre un mismo tema. Te puedo decir bautismo de niños, sacerdocio ministerial, entre otras cosas que ellos creen, pero, o sea, creen diferente. Sin embargo, cuando uno les hace ver a ellos este error, ellos dicen, no importa, son cuestiones secundarias, pero en cuestiones primarias todos estamos unidos, todos creemos lo mismo y nada más falso que eso. Lo único en que ellos están unidos es en el celo anticatólico, en eso sí, de acuerdo, todos, pero no, porque imagínate que en cuestiones de salvación, cuestiones soteriológicas, incluso tienen sus diferencias. Mira, hay protestantes basados en sola escritura que creen que la salvación se pierde, los arminianos. Y hay otros protestantes basados en sola escritura que creen que la salvación no se pierde nunca, los calvinistas. Entonces, bueno, ¿qué cosa más importante que para un ser humano que es la salvación de su alma? El tema soteriológico, como bien dices, y hasta en eso sí tienen diferencias y amparados en la sola escritura. No, y son temas bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la salvación es un tema muy importante, el tema de el bautismo, o sea, el tema del bautismo sabemos que es un tema bastante importante, ¿no? Y el tema de cómo se aplica este bautismo, si es bautismo, si es bautismo, o sea, si es para infantes o si es para personas que profesan ya la fe, es un tema bastante importante. También el tema
bueno, podemos claro. encontrar lo que es la regeneración bautismal, ¿no? La regeneración bautismal es algo que no se cree en gran parte del protestantismo, pero sí se cree en el luteranismo, por ejemplo. Entonces, aquí son temas de suma importancia, ¿no? O sea, y yo, a mí se me hace muy curioso el hecho de que digan, no, es que en temas secundarios sí tenemos divisiones, pero en temas importantes para la salvación no estamos unidos, ¿no? O sea, yo la verdad, igual tomo la misma postura que tú, ¿no? Lo único que están unidos es en el anticatolicismo, ¿no? Es lo único que los une, ¿no? Entonces, aquí sí suelen haber más tipos de problema, ¿no? Y hablando de eso, realmente en cuestiones de temas necesarios para la salvación, bueno, un protestante te podrá decir que la unión hipostática es necesaria para la salvación. O sea, creer que Cristo aquí en la tierra fue Dios, fue verdadero Dios y verdadero hombre, es un tema necesario para la salvación. Pero a ver, la unión hipostática presupone muchas cosas, presupone aspectos como lo que es naturaleza, hipóstasis, sustancia y bueno, este tipo de temas que son temas filosóficos. Y estos temas no los vas a encontrar dentro de las escrituras. Entonces, No, utilizando únicamente las escrituras, no puedes formular o no puedes creer lo que es la unión hipostática. Se necesitan cosas externas a la escritura. Y aquí vemos un poquito lo que es el tema, ya entrando a lo que es el siguiente, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos acá. eh, Entonces, sí, suele ser un poquito más difícil, suele ser un poquito más, no sé, a mí me parece un poquito incongruente este tipo de argumentaciones, ¿no? A favor de que no estamos unidos en lo esencial y en lo secundario, pues bueno, podemos tener divisiones porque la escritura dice que es necesario que hayan divisiones. No tiene nada que ver con lo que con lo que la escritura dice, pero suele ser su argumentación, ¿no? Que es necesario que haya divisiones y demás. Pero bueno, o sea, yo pienso que, a ver, para empezar, en la iglesia primitiva, así como lo vemos a día de hoy en el protestantismo, no había esa clase de divisiones. Tal vez no, habían, por ejemplo, no sé, cuando surgían temas de controversia dentro de la iglesia, pasaban varias cosas, ¿no? O sea, lo que es el tema de los concilios, por ejemplo. Cuando había conflictos teológicos antiguamente, ¿qué pasaba? No se acudía solo a la escritura y pues ya mi Biblia y yo, ¿no? Bueno, eso es un poquito más otro tema, ¿no? Pero sí, se acudía a concilios. Entonces, y precisamente el mismo modelo bíblico nos enseña que cuando hay conflictos teológicos es necesario acudir a un concilio. Cuando hubo el problema teológico con el tema de la circuncisión, se acudió a concilios. Entonces, suele ser muy importante todo esto para ese tipo de temas. claro, claro, Rafa. O sea, definitivamente con esto que tocas, los apóstoles no eran solo escritura. Incluso los primeros cristianos de la era posapostólica tampoco eran sola escritura. Y mira, esto quiero hacer un paréntesis, Rafa, aquí en esta pregunta que hace Marimar, que es muy interesante. Dice, ¿desde cuándo la sola escritura dejó de ser dogma o doctrina en el mundo protestante? Yo quiero decirle esto que algunos protestantes aceptan, porque bien, Rafa, estábamos hablando tras bambalinas, ¿verdad? Que en el mundo protestante no existe una definición universal de lo que es la sola escritura. O sea, la definición cambia, depende del protestante individualmente hablando con el que hable sobre este tema. Cada uno te va a dar una definición diferente. Y cuando uno les dice si es una doctrina, algunos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que es un principio metodológico, otros te aceptan que es una doctrina. Pero Rafa, vayamos a, digamos, al significado de doctrina, porque doctrina significa enseñanza. Yo pregunto, ¿acaso la sola escritura no es una enseñanza que se les da a los protestantes en sus iglesias? La respuesta es sí. Entonces, no solo es un principio metodológico, sino también es una doctrina. Ahora, no sé qué piensas tú acerca de que si la sola escritura es como un dogma de fe para los protestantes. Ellos dicen que no, pero a veces uno cuando conversa con ellos pareciera ser que sí, y que es un dogma de fe, ¿no? Sí, precisamente, o sea, uno no puede ser protestante y aceptar al magisterio y a la tradición como infalibles, ¿no? O sea, precisamente algo que es, por ejemplo, no sé, dogmático o esencial para el protestantismo es algo que en general se cree, ¿no? Entonces, bueno, no, tú no vas a ver a un protestante que cree que la tradición y el magisterio son infalibles, ¿no? Y si lo hay, me gustaría conocerlo y entrevistarlo, ¿no? Entonces, eso sería muy interesante. Pero sí,
Lo que es el tema de sola escritura dentro del protestantismo sí abarca muchas definiciones, o sea, no hay como una, ya lo veníamos platicando, no hay como una definición universal, ¿no? Se suelen utilizar más que nada la definición cuando se va a debatir contra un protestante, un católico suele ceder a la definición que da el protestante, pues bueno, para no hacer hombres de paja, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo debato contra el pastor Pepe y de la esquina o contra el pastor Pocho de la otra esquina, los dos van a tener definiciones diferentes de sola escritura. O bueno, tal vez tengan la misma definición, pero con algunas variantes, ¿no? Entonces, siempre que debates contra un protestante no es la misma definición de sola escritura, ¿no? Y pues bueno, uno tiene que adaptarse a este tipo de definiciones para avanzar en el diálogo. Y sí, o sea, suele ser muy curioso, pero a mí, no sé, me sigue haciendo ruido el hecho de que, bueno, ellos que sostienen sola escritura no puedan demostrar sola escritura desde la misma escritura. Y precisamente como cuando yo empecé lo que es todo mi trabajo de apologética y defensa de la fe, yo empezaba con el ámbito de contra los ateos, ¿no? Ese fue mi enfoque principal. De hecho, Claro. todavía era protestante yo, ¿no? En ese entonces, cuando empecé mi diálogo contra los ateos. Entonces, a mí se me hacía muy curioso porque, bueno, dentro del diálogo contra los ateos se suele ver mucho una postura que se llama, que se le conoce como cientificismo. El cientificismo es una postura que afirma que solo la ciencia puede dar enseñanzas verdaderas o que solo la ciencia puede dar conclusiones verdaderas. Y pues bueno, esta postura es autorrefutante. ¿Por qué? Porque el cientificismo no puede ser probado mediante el método científico. Por lo tanto, es una postura autorrefutante, ¿no? Y yo cuando empecé a estudiar este tipo de temas en teología protestante, yo dije, bueno, esto ya lo había visto antes, ¿no? Este tipo de posturas que no se pueden probar mediante su propia metodología. O sea, ya lo había Claro. visto antes y precisamente el cientificismo, ¿no? La sola escritura, algo muy parecido con este tema del cientificismo. Pero qué interesante eso que dice Rafa, porque con esa definición que diste de este ateo es como si fuera un dogma religioso, ¿no? Aplicándoselo obviamente a la ciencia, ¿no? Pero sí, cuando uno habla por los protestantes, ellos suelen cambiar su definición. Sin embargo, aquí yo creo que hay que traer a colación algo muy importante. Generalmente, yo te lo decía también detrás de cámaras, ellos disfrazan la sola escritura con la prima escritura. Y ellos dicen, no, es que una cosa es el solo biblicismo o el soloísmo bíblico, como dice por ahí un apologeta protestante de redes sociales, y otra cosa es la prima escritura. Pero como conversábamos, al fin del día, las dos cosas llegan a lo mismo, que solo la escritura es la única regla infalible, aunque el término correcto es inerrante. Infalible es para personas, inerrante para objetos. En este caso, la Biblia es un objeto, es un libro sagrado, pero que para un cristiano solo la Biblia es la única fuente infalible, porque ellos te dicen, mira, el solo biblicismo es como la postura más radical, ¿no? Como la que hace un apologista protestante que anda ahí en redes sociales muy famoso, que se está echando a la Alianza Evangélica, ¿no? Carlos Blanco, que dice que solo la Biblia nada más es la única fuente infalible, que no hay otra autoridad, pero no hay en nada. Sin embargo, la prima escritura, que muchos protestantes disfrazan con sola escritura, dicen que está bien, por ser la Biblia la única fuente infalible, es la primera, pero no es la única, que hay otros de menor grado como el magisterio y la tradición, pero que no son infalibles. Y al no ser infalibles, todo lo que el magisterio y la tradición enseñen debe ser filtrado por la única autoridad infalible, que es la escritura. Pero aquí yo te pregunto, Rafa, ¿realmente eso es cierto? ¿Debe ser, digamos, filtrado lo que enseña el magisterio y la tradición por la escritura o por la interpretación personal que cada protestante hace de la escritura? Sí, a ver, aquí precisamente tocas un tema muy interesante, ¿no? El hecho de que, bueno, lo que dice el magisterio tenga que ser filtrado mediante la escritura. Pero es que aquí pasa algo muy, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en el tema de esto que dice el magisterio, ¿está en la escritura? Bueno, por ejemplo, si el magisterio dice que el bautismo de infantes perdón, un momento. Ah, se me prendió algo. Bueno, continúo. Precisamente si el magisterio nos dice que el bautismo de infantes es válido, los paidobautistas van a decir, sí, esta enseñanza está dentro de la escritura. Y si no, y los credobautistas que nos van a decir, no, esa enseñanza contradice la escritura, no es una enseñanza que se tiene que recibir, ¿no? Entonces aquí vemos un poquito una serie de problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, también ellos te suelen definir que la sola escritura
no niega otras autoridades, como por ejemplo los padres de la iglesia, siempre y cuando los padres de la iglesia vayan conforme a la escritura. Pero eso suele ser muy ambiguo, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, un padre de la iglesia que diga que la salvación se pierde, un arminiano va a decir, sí, este padre de la iglesia va conforme a la escritura y lo podemos aceptar. ¿Y qué va a decir una persona que sigue la línea calvinista? Te va a decir, no, este padre de la iglesia no sigue la escritura, por lo tanto se debe rechazar. Entonces sí suele ser un poco ambiguo, ¿no? Yo pienso que ese sí se tienen que utilizar otro tipo de cosas para poder interpretar correctamente lo que es la escritura, ¿no? Y aquí suelen decir mucho los protestantes, bueno, está bien, pero ustedes también tienen que interpretar el magisterio. Y pues bueno, de interpretar hay muchas cosas que tenemos que interpretar. La diferencia es que si ocurre un problema teológico a gran escala, el magisterio puede venir en la actualidad y aclarar ese problema teológico, algo que la escritura, como precisamente no puede hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, la escritura no es una persona que puede venir a hablar y decirte, oye, esto se resuelve así y así y así. O sea, es un recopilado de lo que es los libros que contienen la revelación, revelación divina, ¿no? Entonces, em, si te hablamos de interpretar, hay que interpretar muchas cosas, pero precisamente lo que es el magisterio actualmente que está vivo y activo nos puede salir a aclarar en cualquier momento ese tipo de conflictos teológicos. Entonces aquí la gran diferencia entre un tema y el otro y entre una postura y la otra. Y claro, obviamente, Cristo vino al mundo hace más de 2000 años, fundó su iglesia, está en Mateo 16, 18. Ahora, ¿cómo comunica esa iglesia esa verdad de Cristo? Esa verdad que es infalible. Bueno, lo hace y es históricamente probado, bíblicamente probado por dos caminos, ¿verdad? La vía escrita y la vía oral, no solamente por la vía escrita. Porque yo digo esto, bueno, cuando uno generalmente le dice o les trata de probar a ellos la autoridad infalible del magisterio de la iglesia con textos bíblicos, como por ejemplo Primera de Timoteo 3:15, que dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Los protestantes dicen, sí, pero ¿cuál verdad es la que explica la iglesia? Está en la Biblia nada más. Y no, o sea, la misma Biblia, el mismo apóstol San Pablo en otras de sus cartas, pues dice como segunda Tesalonicenses que es mediante la parte escrita y mediante la parte oral. Y es muy importante, Rafa, aclarar aquí que primero estuvo la iglesia y después la Biblia, no al revés. Fue la iglesia quien hizo la Biblia, no la Biblia a la iglesia. Y si nos remontamos un poquito a la época del Antiguo Testamento, primero estuvo el pueblo hebreo y luego ellos pusieron por escrito los diferentes libros del Tanakh, del Antiguo Testamento, no al revés, ¿no? Sí, totalmente. Y pues bueno, precisamente hay que, igual, bueno, suelen haber este tipo de debates o controversias sobre este tema, porque, por ejemplo, los judíos, está bien que, bueno, tenían lo que es el canon hebreo, pero el canon de los judíos, por ejemplo, hasta el siglo I todavía se seguía discutiendo lo que es el canon del judaísmo, ¿no? Entonces, muchos suelen decir, no, que es que a tiempos de Jesús ya había un canon establecido. No, No, eso es falso. no, no. El canon hebreo se siguió debatiendo hasta el siglo I, ¿no? Y si no estoy mal, un poquito más allá en algunas partes del judaísmo. Pues bueno, yo creo que aquí con el tema de, por ejemplo, en el tema de salvación y la sola escritura, aquí pasamos a un tema un poquito más controversial, ¿no? Porque habla precisamente sobre el tema de la salvación, ¿no? Y pues bueno, precisamente, ¿qué es lo que dice bueno, la definición más general de la sola escritura? Que precisamente todas las cosas necesarias o suficientes para la salvación se encuentran de forma clara o un poquito no tan clara dentro de la escritura, ¿no? Mayormente suelen apelar a que se encuentre de forma clara los temas salvíficos. Pero bueno, hay una pregunta que yo le hice a Cristian Izquierdo en nuestro debate de sola escritura, y precisamente es esto, ¿no? Em, Como ellos creen que la escritura es suficiente en temas de salvación, entonces aquí tenemos, yo diría, un poquito un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lo que es el tema de la justificación, que es un tema obligatorio, está ligado a la salvación, totalmente ligado a la salvación. Bueno, en el tema de la justificación vemos un término que se conoce como obras de la ley. Pero ¿qué pasa? Que en toda la escritura no podemos ver algún desarrollo o algo que nos haga
que nos haga entender qué son las obras de la ley, ¿no? Unos suelen decir que las obras de la ley son todo el conjunto de la ley mosaica, incluidas las obras de misericordia. Otros suelen decir que las obras de la ley, son solo las obras ceremoniales de la ley mosaica, como puede ser el académico protestante N.T. Wright, con la nueva perspectiva de Pablo. Entonces, pues bueno, aquí tenemos un tema muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de las obras de la ley es necesario para entender la justificación, porque ¿qué dice la Escritura? Que vamos a ser justificados por la fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿qué son las obras de la ley acá? ¿Las obras de la ley incluirán las obras de misericordia o serán solo aspectos ceremoniales de la ley mosaica? Pasa que en la escritura no nos explican en ninguna parte qué son las obras de la ley o inclusive no nos dan luz qué son las obras de la ley. Uno suele utilizar un tipo de argumento, otro tipo de argumento, pero realmente en la escritura no vamos a encontrar algo que nos dé luz respecto a este tema y aquí pues precisamente jugamos un poco en la cuerda floja con este tipo de temas de lo que es la suficiencia en temas salvíficos, ¿no? Porque, por ejemplo, la justificación es un tema necesario para la salvación. Y pues bueno, para entender lo que es las obras de la ley, que está ligada a la justificación, no lo encontramos dentro de las escrituras. Entonces, aquí encontramos algo que es necesario para el tema de la justificación y la justificación que es necesaria para el tema de la salvación que no se encuentra o no se da luz dentro de las escrituras. Así que, bueno, ese sería uno de los primeros temas que en los que tenemos problema. Y precisamente la pregunta que yo le hacía a Cristian era la siguiente. Si solo la escritura es necesaria para los temas de salvación, ¿en qué parte de la escritura se nos dilucida qué son las obras de la ley? O sea, porque ese tema es importante para la justificación y por ende para la salvación. Claro, claro, claro. Y ahora que dices eso, que hablas también sobre la ley, todas estas cosas del Antiguo Testamento, no sé si te ha pasado que cuando tú discutes el tema de las imágenes con los protestantes, el famoso Éxodo 24 en adelante, ¿verdad? Donde se prohíbe tener imágenes, dice, porque ahí lo dice. Sin embargo, entre esos mandamientos, más adelante, en ese mismo capítulo, se habla de guardar Shabbat. Yo le pregunto a los protestantes, si ustedes guardan Shabbat, no. Entonces, ¿por qué nos vienes a aplicar esto de Éxodo 20 con el tema de las imágenes y tú no cumples todo lo que esos mandamientos dicen sobre guardar el Shabbat? Entonces, a veces como algunos textos los sacan a conveniencia de contexto. Y aquí espera, déjame hacerte porque hay un protestante en el chat preguntándote algo. Se llama Abraham, no sé si lo conoce, yo no lo conozco. Dice, Rafa, la interpretación de las escrituras no define sola escritura. Tú lo sabes. Y por otro lado dice, la sola escritura no pasa por el filtro de la interpretación. La escritura es la fuente. Bueno, a mí eso me parece muy, muy gracioso porque ¿quién interpreta la Biblia en el mundo protestante para ver si algo pasa o no pasa? No es la escritura, es la interpretación que cada protestante o cada iglesia protestante hace de la escritura, porque todo libro sagrado ocupa un intérprete, ¿no? Si todo estaba de forma muy clara y la Biblia es suficiente, entonces, ¿por qué los primeros cristianos desde el primer siglo, como bien decía Rafa, hacían concilios? Si todo está muy claro en la escritura, ¿para qué hacer concilios? Bueno, precisamente si ellos hacían concilios, es porque no todo estaba muy claro en la escritura y necesitaba que un magisterio de la iglesia infalible pues aclarara el asunto, como por ejemplo en el primer concilio de Nicea sobre el tema del arrianismo, ¿verdad? Que tenía que ver con la Santísima Trinidad. Bueno, unos decían que no, que la Trinidad no existía y otros decían que sí. Por eso fue necesario precisamente hacer los concilios, como bien dice Rafa, ¿no? Sí, pasa algo muy interesante, o sea, creer en la Trinidad también es necesario para la salvación. Yo no creo que haya un protestante que me diga que creer en la Trinidad no es necesario para la salvación, sino pues también los testigos de Jehová son salvos en ese caso, o sea, no habría sentido combatir contra los testigos de Jehová si la Trinidad no es salvífica, ¿no? Y entonces, a ver, aquí tenemos algo muy interesante, porque para entender la Trinidad o para precisamente poder explicar la Trinidad en su plenitud, hay algo, hay algo que tener muy en cuenta, ¿no? El tema de la consustancialidad, es decir, si el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma sustancia de Dios, o sea, que son el mismo Dios, es un tema muy importante, ¿no? Ese es lo que es la consustancialidad en términos sencillos. Pero, ¿qué pasa? Que la consustancialidad no se enseña dentro de las escrituras. Entonces aquí tenemos un serio problema también, yo diría.
Así es, Rafa, así es. Ahora, aquí valga hacerse una pregunta muy importante para los protestantes, especialmente para Abraham. Cuando ellos interpretan la escritura, que la leen y la interpretan, ¿son acompañados por el Espíritu Santo? Porque si la respuesta es no, ¿cómo saben ellos que lo que interpretaron es correcto y no lo que interpretó otro hermano protestante de forma diferente sobre ese mismo tema? Y si dicen que sí, entonces ya estarían tirando por la borda la sola escritura porque ya no tendrían una sola fuente infalible, la escritura, sino dos. La escritura y ellos como su propio magisterio, su propio papa personal infalible a la hora de interpretar la escritura. ¿Por qué? Porque si ellos son acompañados por el Espíritu Santo cuando interpretan la Biblia, quiere decir que son infalibles, porque el Espíritu Santo es infalible. Por eso el magisterio de la Iglesia Católica es infalible a la hora de definir dogmas de fe porque está acompañado del Espíritu Santo. Fue la promesa que Jesucristo, que es Dios, pues le dejó a su iglesia, ¿no? Sí, precisamente aquí juega el factor de lo que se dice en Mateo 16, 18, 19, ¿no? Que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Si la iglesia llegaba a enseñar alguna cosa incorrecta a nivel dogmático, eso significa que las puertas del Hades prevalecieron contra la iglesia. Por lo tanto, tenemos a Cristo como mentiroso. Y eso no es algo que se pueda aceptar, ¿no? Y aquí entra un tema también muy interesante que es el deísmo y el teísmo eclesial. No sé si conoces ese tema. No, de ese tema no conozco mucho, pero mira, quería pasarte antes esto. Mira, Rafa, es un comentario de Manu, dice, todos se lo achacan a la escritura y nadie se hace responsable de los errores a los que llegan y todos están felices en el mundo protestante según ellos. Y es cierto, inclusive lo podemos ver como en miembros, por ejemplo, vemos esta alianza evangélica, que todos dicen basarse en sola escritura, pero o sea, tienen creencias diferentes sobre un mismo tema y no pasa nada. Todos felices. Son, como hablábamos anteriormente, son diferencias según ellos secundarias, pero estamos unidos. Eso dicen ellos, pero en la teoría, porque a la hora de la práctica no. Yo, por ejemplo, no he visto un debate sobre el tema de bautismo de niños entre miembros de la iglesia evangélica en unos que lo aceptan y otros que lo rechacen. Entonces, sí me parece que a veces es como que ellos con este asunto son como doble moral, ¿no? Cuando les conviene, usan sola escritura y cuando no les conviene, no. Incluso yo me atrevo a decir que ellos con algunas iglesias protestantes tienen más diferencias que con la misma iglesia católica. Sin embargo, son más anticatólicos que otra cosa, ¿no? Totalmente, y es como muy curioso, ¿no? Precisamente alguien en el ámbito académico decía, no recuerdo el nombre más bien, decía, una frase que los protestantes podrían ser todo menos católicos, o sea, podrían aceptar, no sé, alguna otra denominación y demás, pero todo menos católico. Entonces, este, se ve mucho este tipo de cuestiones, ¿no? Y también vemos la frase de lo que es el obispo, si no estoy mal, Fulton Sheen, que dice que no hay ni 100 personas que odien a la Iglesia Católica, pero hay millones de personas que odian lo que ellos erróneamente piensan que es la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, es una muy buena frase también para anotar ahí, ¿no? Entonces, Sí, tenemos un poquito de problemas también con los temas salvíficos, como dije, el de las obras de la ley, el tema de la Trinidad, también el tema de la unión hipostática. Para poder sostener la unión hipostática es necesario hablar temas filosóficos como temas de naturaleza, temas de hipóstasis, temas de sustancia y demás, claro. ¿no? Esos son temas más bien filosóficos, pero ¿qué pasa? Estos temas no se encuentran dentro de la escritura. Entonces, ¿qué hacemos? Como estos temas no están en las escrituras y es necesario para la unión hipostática, ¿no creemos en la unión hipostática? No, o sea, es un tema necesario para la salvación. Entonces, creer que Cristo aquí en la tierra era Dios y era hombre es necesario para ser salvo, ¿no? Porque habla de la persona de Cristo y de su naturaleza como estaba aquí en la tierra. Entonces, aquí sí, en temas de salvación no veo mucho eso de que la escritura contiene todo lo necesario para la salvación. No sé tú qué opinas. Sí, mira, aquí yo hacía en una exposición que tuve sobre este tema varias preguntas sobre esto que estás diciendo. Mira, si la Biblia es suficiente y no se necesita nada más, ¿por qué ellos a esa única regla de autoridad le quitaron libros antes de que obviamente surgieran las iglesias protestantes, ¿no?
porque la Biblia antes de las iglesias protestantes ya traía los libros deuterocanónicos. Y si la Biblia es la única regla de verdad, ¿por qué se lo quitaron? ¿Con qué autoridad lo hicieron? Pues con la autoridad de ellos. Pero si ellos no son infalibles, con su propia autoridad, entonces quiere decir que están propensos a equivocarse, porque es algo meramente humano. Ahora, si la Biblia es la única regla de verdad, ¿por qué mutilaron esa verdad al quitarle libros que ya esa única, según ellos, fuente de verdad traía antes de la fundación de sus propias iglesias? ¿No? ¿Y con qué autoridad interpretan ellos o con qué autoridad sacan ellos doctrinas protestantes de la escritura? Pues con la autoridad de ellos. Entonces ya no tenemos una sola autoridad infalible, sino dos, porque aunque en teoría, hermano Rafa, y se lo digo a todos los hermanos que están viendo este en vivo, aunque ellos en teoría digan que ellos a la hora de interpretar la escritura no son infalibles, en la práctica sí se lo creen, porque vaya usted como católico a corregirle alguna mala interpretación de un pasaje bíblico protestante, no se lo acepta por nada del mundo. Y aquí retomo algo que dijo Rafa muy importante, porque yo lo hice, hermano, con un protestante de aquí en Costa Rica. Yo le pregunté, dígame, hermano evangélico, sabe que son anticatólicos, si usted tuviera que escoger entre la iglesia católica y el judaísmo, así como cristiano, ¿usted qué escogería? ¿Y sabes qué me dijo Rafa? El judaísmo. Le hago yo, pero el judaísmo no es cristiano. El judaísmo niega a Jesús como el Mesías y como Dios. Los católicos sí aceptamos a Jesús como el Mesías, como Dios. Entonces, para que ustedes vean ese nivel de prejuicio y de anticatolicismo que los vuelve completamente irracionales. Sí, no, o sea, muy, muy fuerte, ¿no? Y por eso mismo precisamente decía todo menos catolicismo, no todo menos ser católico. Y pues bueno, aquí pues tenemos varios problemitas, ¿no? Bueno, yo digo que, ¿qué te parece si entramos ya al Démosle. terreno de los versículos que supuestamente demuestran sola escritura, ¿no? Aquí tenemos 2 Timoteo 3:15 al 16. Si me permites, Claro, lo voy a leer claro, claro. para citarlo de forma correcta. 2 Timoteo 3:15 al 16. Ok, lo tengo por acá. Lo voy a citar de una traducción protestante para que no digan que estoy utilizando una traducción adulterada por el Papa Francisco. Dice lo siguiente, 2 Timoteo 3:15 al 16 nos dice, y desde que la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, también se agrega el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, ¿qué nos podría decir usted, hermano Rigo, con ese tema? Este versículo realmente prueba sobre la escritura. No, ese es el que más utilizan. Ellos utilizan varios como los que pusiste ahí, pero el que más usas es 2 Timoteo 3. Ellos, el 15 no lo mencionan, el verso 15, es el 2 Timoteo 3, 16, 17. Así lo sacan de contexto. ¿Por qué? Porque ahí el texto dice toda escritura es inspirada por Dios. No dice solo la escritura es inspirada por Dios, cosa que es muy diferente, ¿no? Segundo, ¿a cuál escritura se refería Pablo ahí? ¿A toda la Biblia unificada como la tenemos hoy en día? No, únicamente a la escritura que ellos conocían en esa época, que era el Antiguo Testamento. Por eso es muy importante lo que hiciste, leerlo del verso 15, ¿verdad? Porque eso ellos no lo leen. El verso que dice Pablo le dice a Timoteo que es la escritura que Timoteo conoce desde su niñez. Yo pregunto, ¿en la niñez de Timoteo existía la Biblia como la conocemos nosotros hoy en día? No, únicamente el Antiguo Testamento. Decir que es toda la Biblia es caer en un anacronismo, ¿no? Porque Pablo no se refería a eso. Y tercero, ¿a cuál escritura del Antiguo Testamento se refería Pablo a un supuesto canon hebreo que usan los protestantes en el Antiguo Testamento de sus Biblias? No, se refería a la traducción griega de la Septuaginta. ¿Cómo lo sabemos? Fácil, porque aquí Pablo le habla a Timoteo, quien era un judío helenizado de la diáspora, y en la diáspora el idioma oficial era el griego. Se hablaba griego y se usaba mucho la traducción griega de la Septuaginta. De hecho, yo ahorita no lo tengo a mano, pero yo en una exposición lo probé con un teólogo llamado Manuel Jimbachán, quien es doctor en teología y también reverendo de la Iglesia Evangélica de Armenia, donde claramente en su ensayo que se llama La Septuaginta entre la sinagoga y la iglesia, parte 1, nos dice que efectivamente la que utilizaban los judíos en la diáspora
y que muchos se convirtieron gracias a la lectura fue de la Septuaginta. Por lo tanto, y la Septuaginta la rechazan los protestantes como inspirada, ¿no? Entonces, mira qué casualidad, tratan de justificar la sola escritura utilizando 2 Timoteo 3, 16, 17, pero la sacan de contexto. Y un texto fuera de contexto, pues no es más que un pretexto. Sí, precisamente, ¿no? Y pues bueno, más allá de eso que habla respecto a lo que es esta escritura que nos mencionas, ¿no? Entonces, bueno, sí, aún así se los concedamos que, pues bueno, habla de esto, está bien, pero también esto está incluyendo lo que son los libros como por ejemplo Macabeos. Si ellos no aceptan a Macabeos Correcto. como libro inspirado, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema. Y sí, mayormente solemos tener este tipo de problemas con el protestantismo, ¿no? Ellos suelen ver un versículo que dice que la palabra de Dios es inspirada o que la Biblia es inspirada y ya para ellos es suficiente para demostrar solo la escritura. Y no, o sea, una cosa es que la Biblia sea inspirada y otra cosa que, que solo la Biblia sea inspirada. O sea, son dos cosas muy diferentes. Pasa mucho también con el tema de la justificación, no sé qué te parezca a ti, porque con el tema de la justificación dicen, en una parte de la escritura, somos justificados por la fe. ¿Eso significa que somos solo justificados por la fe? No. O sea, yo como católico también creo que soy justificado por la fe, pero hay un tema, hay un trecho muy largo entre justificado por la fe y justificado solo por la fe, y también hay un trecho muy largo entre que la Biblia es inspirada por Dios y que solo la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, de hecho, esto mismo lo vamos a ver en muchos versículos que nos llegan a citar, ¿no? Entre la inspiración, la autoridad de las escrituras. De hecho, suelen citar mucho Josué 1:8, que habla de que no se apartará de tu boca este libro de la ley. Pues bueno, yo le digo, "Ah, está bien, o sea, yo también acepto, o sea, aun concediéndote que habla sobre la totalidad de las escrituras, yo también acepto ese versículo como inspirado, ¿no? Porque habla de la autoridad de las escrituras. Yo soy católico, también creo en la autoridad de las escrituras, pero son dos temas muy diferentes que precisamente habría que delimitar antes de asumir alguno, ¿no? Es que era lo que yo te decía al principio, por eso es muy importante hacer esa diferencia en que nosotros los católicos aceptamos la autoridad de la escritura porque es palabra de Dios, es inerrante porque Dios no se equivoca, porque Dios sí es infalible, pero no es la única. Y es que los protestantes, cuando debaten con católicos este tema, se enredan, confunden la sola escritura con la autoridad inerrante de la escritura que los católicos pues sí aceptamos y sí creemos. Y uno de esos textos es 2 Timoteo 3, 16, 17, que como ya probamos, eso en ninguna manera justifica la sola escritura, porque entonces tendrían que meter los libros de la Septuaginta ahí y ellos no los tienen, ¿no? Entonces, los demás textos, pues que sí no son tal vez muy conocidos, porque el más conocido es el primero que diste, pero no sé si los vas a leer también. Sí, por ejemplo, aquí tenemos el caso de Primera de Corintios 4:6, que igual suelen utilizar mucho. No sé si a ti te hayan salido con este versículo, ¿no? Porque también lo suelen utilizar mucho. A ver, vámonos a Primera de Corintios 4:16, 4:6, perdón. Porque como te digo, sí suelen, por ejemplo, a mí en las conversaciones que suelo tener con protestantes, por ejemplo, en el caso de mi debate, ¿no? Contra Cristian, Cristian utilizó este versículo para intentar probar sobre la escritura, pero los que hayan visto el debate se habrán dado cuenta que no le fue del todo bien con ese versículo. De hecho, después de mi refutación jamás volvió a mencionar ese versículo en todo el debate, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué nos dice una traducción protestante igual. Nos dice, em, pero esto, hermanos, lo he presentado. Perdón, no alcanzo a leer. Dice, permítanme. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, bueno, si me permites, voy a empezar con la explicación. Pasa algo aquí, muy interesante. Aquí tenemos dos vías. Aceptar que esto se refiere a sola escritura o no aceptar que esto se refiere a sola escritura. Y la verdad es que en ambas vías el protestantismo tiene problemas. ¿Por qué? Porque si aceptamos que se refiere a sola escritura, ¿esto qué dice? No pensar más de lo que está escrito. Entonces, por ejemplo, si es Primera de Corintios, si no pensamos en más de lo que está escrito, vamos a rechazar Segunda de Corintios, vamos a rechazar Apocalipsis y vamos a rechazar otras cartas del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, precisamente tenemos aquí un problema, ¿no? Pero, ¿qué pasa?
Yo realmente opto por la vía que es rechazar que esto habla de sola escritura porque realmente no habla de sola escritura y precisamente esta fue la refutación que le di a Cristian. Si me permites un momento, voy a abrir el documento. Claro, 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 claro. Como decía, lo que utilicé en mi argumentación sobre sola escritura, bueno, los propios académicos protestantes nos dicen lo siguiente, por ejemplo, el teólogo anglicano Anthony T. Shelton ofrece 7 posibles interpretaciones de la frase no pensar más de lo que está escrito. ¿Y sabes qué? No. Ni una de las 7 interpretaciones corresponde a lo que es sola escritura, ¿no? Entonces, es un poco curioso, ¿no? También lo que es, por ejemplo, el doctor en teología protestante, Tim Savage, nos dice que este versículo se refiere a las 5 citas bíblicas que Pablo había citado de Primera de Corintios del capítulo 1 al capítulo 3. Esto también lo sostenía Juan Calvino, por ejemplo. Y pues bueno, también tenemos el hecho de que pues los reformadores no utilizaron este versículo a favor de sola escritura, ningún reformador lo utilizó y también las definiciones, más bien, y también las defensas recientes en la Academia Protestante suelen ignorar este versículo, y suelen preferir precisamente segunda de Timoteo 3 16 17 3 15 16 17. Entonces, pues bueno, realmente con los propios académicos podemos darnos cuenta que 1 Corintios 4 no tiene cómo sostener sola escritura. No, o sea, si él dice, Pablo, que no hay que pensar más allá de lo que está escrito y todavía no se habían escrito otros libros de lo que nosotros hoy conocemos con el Nuevo Testamento, entonces, ¿qué pasan con esas cartas y esos libros como el Apocalipsis que para cuando Pablo escribe 1 Corintios todavía no se habían escrito? No hay que incluirlos en la Biblia entonces, o sea, no tiene ningún sentido. ¿Y qué pasa con los libros apócrifos que quedaron escritos que no entraron en el canon? Como por ejemplo la Didaje, quedó escrito, ¿no? La carta de Clemente Romano a los Corintios quedó escrita y era utilizada por la iglesia de Corinto en el primer siglo. Y la iglesia de Corinto, ¿quién la fundó? El apóstol San Pablo. La carta de Clemente Romano a los Corintios dice que es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quién determinó que esa carta no tenía que estar en el Nuevo Testamento? Si estaba escrito. Y si le aplicáramos 1 Corintios 4:6, como dice Cristian o como dicen muchos protestantes, esa carta debería estar en el Nuevo Testamento, porque los cristianos primitivos de Corinto la utilizaban. Entonces, es que lo que ellos hacen es sacar el texto fuera de contexto para poder avalar las enseñanzas de ellos a conveniencia, ¿no? Sí, ¿no? Y por ejemplo, en este caso lo podemos ver muy claramente, ¿no? O sea, si nos vamos realmente a lo que enseña 1 Corintios 4:6, no tiene nada que ver con lo que ellos enseñan. Y aunque tuviera que ver con lo que ellos enseñan, tienen problemas, como por ejemplo el hecho de 2 Corintios donde queda, el Apocalipsis donde queda. Entonces, este tipo o sea, es muy curioso porque ni aun aceptándoles el argumento les funciona. Es muy curioso. También tenemos el caso de Hechos 17:11 que de hecho, voy a pasar a leerlo. A ver, tenemos Hechos 17:11. Si me permites. Bueno, este versículo, antes de citarlo, habla precisamente de los que estaban en Berea. De hecho, mira, ya lo tengo. Dice lo siguiente. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, yo pienso, después de escuchar este versículo, ¿usted piensa que esto apoya solo escritura? No, para nada. O sea, a ellos los manda a alguien a leer la escritura y es, si no me equivoco, es Pablo, ¿no? El magisterio. No es así como que cada quien lea la Biblia y la interpreta como quiera y eso quiere decir que el Espíritu Santo me iluminó y esa es la verdad, aunque otro hermano protestante sobre eso, pues también iluminado por el Espíritu Santo, interpretó otra cosa. No, y es que ellos, por ejemplo, a veces suelen hacer una doctrina de solo un pasaje bíblico sacado obviamente de contexto. Porque ¿qué pasa cuando el mismo apóstol San Pablo en segunda de Tesalonicenses nos habla de las dos fuentes de comunicación de la verdad del evangelio, por la parte oral y por la parte escrita, o el mismo evangelista Juan, ¿verdad? Entonces, ese texto tampoco en nada apoya la doctrina de sola escritura, ni dice que solamente leyendo la escritura nada más y nos tenemos que olvidar de la tradición oral y también de la parte del magisterio de la iglesia porque si no, imagínate lo fragmentada que hubiera sido la iglesia cristiana primitiva, interpretando cada quien por su lado lo que convenía, ¿verdad? Como hoy en día pasan los protestantes, si le aplicamos este texto sacado de contexto de los de Berea, ¿no? Y más allá de eso, o sea, precisamente el hecho
de simplemente lo que dice el versículo, o sea, yo lo leo y la verdad es que no tiene nada que ver, inclusive esto podría aplicar a nuestro caso, no sé, una persona viene a nuestra casa a darnos una enseñanza bíblica que nosotros corroboremos esa enseñanza dentro de la escritura, no nos hace solo escritura, o sea, nos hace creer que la escritura es infalible, así como probablemente ellos creyeron que la escritura era infalible, pero suele pasar esto, ¿no? Que ellos dicen que iban solo a la escritura. No, a ver, aquí dice que iban a la escritura, no que iban solo a la escritura. O sea, son dos Exactamente. temas diferentes. Y aquí encontramos nuevamente este salto, ¿no? De la escritura a la sola escritura. Entonces, suelen haber mucho este tipo de saltos dentro de la argumentación protestante, ¿no? Y como dije, o sea, este versículo podría ser perfectamente aplicado al caso de cualquier católico y que se aplica al caso de cualquier católico eso significa que no demuestra sola escritura. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en sola escritura, creemos en la tradición, en el magisterio y en la escritura como palabra de Dios. Y aquí, Entonces, Rafa, otra cosa. Ah, sí, adelante. no, no, sí, cierra la idea, cierra la idea. Ah, sí, cierro. Y precisamente, como ya te había dicho, en las escrituras, más bien en el lado protestante, suelen apelar al hecho de decir que donde dice palabra de Dios se refiere solo a la escritura. Y yo a ver, primeramente eso, todo eso lo tendrías que demostrar. ¿Dónde dice en la escritura que solo la escritura es palabra de Dios en estos términos? Y pues bueno, no se puede demostrar, ¿no? Entonces, mayormente suelen venir con esa presuposición y hay primeramente que probar esa presuposición antes de tomarla como verdadera. Cierto, y ellos, hermanos, cuando nosotros los católicos debatimos el tema de sola escritura, el protestante erradamente presupone lo siguiente: este debate va a ser de la autoridad de la escritura, o sea, la sola escritura según ellos, versus magisterio y de la iglesia, versus magisterio y tradición. O sea, ellos dan a entender que los católicos no tenemos como fuente de autoridad de la escritura, porque te ponen el magisterio católico y la tradición versus la escritura. Y no, el debate es sola escritura, doctrina protestante, versus magisterio, tradición y escritura desde el punto de vista católico, porque los católicos tenemos tres fuentes de autoridad, no solo una ni solo dos. Nosotros no somos ni sola iglesia, ni sola escritura, ni sola tradición. Pero generalmente ellos, para dar a entender otra cosa en un debate, suelen desviar la atención de la gente diciendo: vean, nosotros tenemos la razón porque nosotros consideramos a la escritura infalible y en cambio el magisterio y la tradición no lo son. O sea, como dando a entender que los católicos tampoco tenemos a la escritura como una fuente infalible, y sí lo tenemos. Y muchos de los textos que Rafa nos está dando aquí, los católicos decimos amén, porque los católicos también creemos todo eso, pero ninguna de esos dice que solo la Biblia es la única regla de fe, de verdad y de autoridad. Sí, totalmente. Y pasa algo muy interesante también con lo que decías anteriormente, ¿no? El hecho de que la sola escritura no se encuentre, en este tipo de versículos, o sea, eso ya nos habla mucho, ¿no? Porque suelen decir, ¿no? Que estos versículos apoyan la visión de sola escritura. A ver, yo de momento no he encontrado ni siquiera una pizca de lo que es sola escritura en estos versículos, ¿no? Y o sea, suele ser curioso porque muchos dicen no, que no es necesario, pero sí, y luego hay partes dentro de la escritura que sí nos suelen indicar este tipo de cosas, ¿no? Y también algo que mencionabas que me pareció muy interesante es que precisamente suelen decir eso, ¿no? Y también otro hombre de paja que le suelen soltar al catolicismo es que nosotros ponemos al magisterio y a la tradición por encima de la escritura. O sea, que las consideramos más infalibles o no sé, más que la escritura, ¿no? Es algo totalmente incorrecto. O sea, nosotros consideramos que tanto la escritura como la tradición, como el magisterio, son infalibles. Por lo tanto, los tres están en el mismo nivel. Y también, bueno, ahora que recuerdo, hay un argumento protestante que suele decir, no, que por ejemplo, el catecismo dice que la iglesia no está por encima de la palabra de Dios, sino que está a su servicio. Y ellos precisamente suelen interpretar esta palabra de Dios como necesariamente solo la escritura. Entonces, precisamente si nos basamos en esta mala interpretación, entonces no habría cómo justificar esto, ¿no? Porque precisamente eso es una mala interpretación de lo que es el ámbito protestante. Es que, Rafa, es lo que te digo, si nosotros consideramos a la escritura como regla de fe, de verdad y de autoridad,
inerrante, o sea, que no tiene error, tendríamos que dejar forzosamente de ser sola escritura, no solamente porque la Biblia en ningún lado, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, no enseña la sola escritura, sino porque la misma Biblia nos habla de esa autoridad infalible de otras fuentes, como el magisterio de la Iglesia y la sagrada tradición. Y aquí hay que aclarar algo, hermanos, muy importante, porque cuando los católicos hablamos de tradición, no nos referimos a cualquier tradición, sino a la tradición mayor, a la tradición con T mayúscula, a la tradición apostólica. Y aquí es muy importante, Rafa, rescatar una pregunta que los protestantes suelen hacer. No sé si la podemos retomar después de esta diapositiva para no atrasarnos mucho. Y es que el protestante te dice, mira, está bien, la Biblia habla de tradición también, pero díganme ustedes algo para justificar la sola escritura. ¿Qué cosas que ellos van a decirte lo siguiente, qué cosas que Jesús y los apóstoles enseñaron de forma oral no quedaron registrados en la escritura? Y yo te puedo dar una lista, yo en el programa pasado que hice di 5 cosas, 5 elementos que fueron enseñados por los apóstoles y que según los protestantes no están en la escritura, pero sí aparecen registrados en la sagrada tradición enseñado por los mismos apóstoles. Pero si quiere, pues hablamos de eso luego, ¿no? Sí, claro, nada más terminamos de tocar los versículos y le damos, ¿te Ujú. parece? Bueno, vamos Sí, a continuar con Gálatas 1:8. En un momento, se los leo. Precisamente este versículo habla sobre, dice lo siguiente, lo voy a leer. sí, sí. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Entonces, aquí otro algo muy similar, ¿no? O sea, nos encontramos con otro versículo que pareciera demostrar sobre la escritura, pero ¿qué pasa? Que no demuestra sobre la escritura. ¿Por qué? Porque nosotros como católicos creemos que el evangelio es que Cristo murió y resucitó, que Cristo es Dios y que en él tenemos salvación. Ese es el evangelio que predicaban, por ejemplo, en este caso Pablo, y nosotros creemos en ese evangelio, no tenemos un medio de salvación diferente que no sea Cristo, ¿no? Y las enseñanzas que Cristo dejó y las enseñanzas que dejó a sus apóstoles. Entonces, aquí, pues yo no veo ningún tipo de problema o ningún tipo de cosa que vaya en contradicción con lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que en Cristo tenemos salvación y que precisamente el evangelio que comunicaban los apóstoles es que, pues la vida de Cristo, sus enseñanzas y demás. Así que nosotros no estamos anunciando otro evangelio diferente, tenemos el mismo evangelio. Otra cosa es diferente qué es lo que contiene este dicho evangelio, en este caso las enseñanzas de Cristo, ¿no? Y pues bueno, aquí ya es otro tema de debate, pero de que tenemos el evangelio, de que Cristo, las enseñanzas de Cristo son necesarias y de que Cristo es Dios, que murió por nosotros, por nuestros pecados y demás, ese es el evangelio que tenemos perfectamente. Exactamente, Rafa. Y puse aquí en la pantalla este texto que era el que estaba citando yo ahora de Segunda Tesalonicenses, donde Pablo dice, así que hermanos, estad firmes y retened bueno, los protestantes lo traducen por doctrina, pero el texto griego más antiguo lo traduce por tradición, por tradiciones, perdón, dice, y retened las tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Nótese que son las dos vías de comunicación de la verdad del Evangelio que hablaba Rafa, por vía oral y por carta. No dice solo por carta, eso solo está en la mente protestante, en una pésima interpretación que ellos hacen de la Biblia. Entonces, este texto pues nos deja claro que ellos no eran solo escritura, que previo a la parte escrita existió una tradición oral que era enseñada por el magisterio de la iglesia. Y también hay que tener claro, hermanos, que la Biblia no apareció como por arte de magia ahí debajo de un árbol, ni tampoco fue que un ángel bajado del cielo, escrita con puño y letra de Dios, se la entregó a los apóstoles y les dijeron, vea, esta es la Biblia, léalan, predíquelan y repartan Biblias. No, la Biblia, para con su conformación final, pues tuvo que atravesar por diferentes concilios, empezando por concilios regionales y después por concilios ecuménicos, hasta su dogmatización final en el concilio de Trento del siglo XVI. O sea, ellos no tenían, los primeros cristianos, una Biblia como nosotros la conocemos hoy en día. Y ellos se basaban también al principio en la tradición oral, porque primero estuvo la tradición oral y después vino la parte escrita, no al revés. Si quiere, continuamos. Sí, no, y totalmente algo que mencionas de eso de Segunda de Tesalonicenses. Hay algo también Sí, muy interesante que dice el apóstol Juan, ¿no? En Segunda de Juan 1:12,
que dice lo siguiente: aunque tengo mucho que escribiros, prefiero no hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a veros y y hablaros de viva voz para que nuestro gozo sea completo. Entonces aquí estamos viendo que el apóstol Juan prefería la vía oral a la vía escrita, ¿no? Que precisamente ambas son de igual infalibilidad, pero en este caso el apóstol Juan prefería una por encima de la otra porque él estando presente de viva voz podía enseñarles mejor que dejando cosas escritas y dejar algunas cosas a lo que es la duda, ¿no? Y precisamente si alguno tuviera una duda, el apóstol Juan estaba ahí presente para resolvérsela, ¿no? Y precisamente por eso él prefería esta vía, la vía oral, a la vía escrita, no porque una fuera más infalible que la otra, no, porque sino que una en este caso podría resolver dudas al instante y otra, por ejemplo, tal vez podría generar algunas dudas que no podían ser resueltas en ese momento. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que el apóstol Juan, o sea, no desestima ninguna de las, o sea, no desestima ninguna de las dos que les está escribiendo, pero que espere ir a verlos para hablarles de viva voz, ¿no? Exactamente, ahí Juan está haciendo una distinción entre la parte escrita y la parte oral, hablarles a viva voz, tradición oral. Incluso no sé si ustedes vieron también un debate que hubo hace mucho tiempo entre un judío y un evangélico sobre sola escritura, cómo el evangélico le trataba de decir al judío que ellos eran sola escritura y no, los judíos no son sola escritura y este judío se lo explicó, el evangélico le dio varios pasajes bíblicos del Antiguo Testamento donde se hablaba previamente de una tradición oral. Y es que el judaísmo tampoco es sola escritura, ni el cristianismo tampoco es sola escritura. Eso viene hasta el siglo XVI con Martín Lutero que se la inventó. Ahora, si nosotros creemos que Martín Lutero, cuando crea la sola escritura, tenía razón, yo les pregunto, ¿por qué los protestantes hoy en día no son luteranos? ¿Para qué son bautistas, metodistas, pentecostales, presbiterianos? ¿Por qué no son luteranos? Si Martín Lutero tenía la verdad y la autoridad, ¿por qué no creen lo mismo que Lutero en su comprensión de sola escritura creía? Por ejemplo, Lutero veneraba a la Virgen María, tal vez no tanto como los católicos, pero él la respetaba. Hoy los protestantes a veces pues le faltan el respeto a la Virgen María, algunos, no todos, obviamente. Entonces, si cada 31 de octubre, hipócritamente diría yo, celebramos la Reforma Protestante como un gran acontecimiento y las 5 solas, y celebramos a los reformadores protestantes como héroes, ¿por qué entonces no creemos lo mismo que creía Lutero en su sola escritura? No, una de Mm. sus tantas contradicciones. Sí, precisamente el hecho de que, bueno, precisamente lo que nos decía Jesús en las escrituras es que, bueno, por los frutos de alguien veremos, por los frutos conoceremos, ¿no? Y precisamente cuáles son los frutos de la sola escritura. Divisiones, bueno, precisamente por el tema de la sola escritura se aprobó la poligamia, por ejemplo, en el caso del rey Enrique, no me acuerdo cuál fue, Octavo. el que trajo Enrique VIII, lo de la poligamia y demás, ¿no? Entonces aquí vemos que los frutos de la sola escritura no son del todo buenos que digamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si vamos al último versículo para ya ir finalizando? Vamos, vamos, Nos vamos. dice Apocalipsis 22, 18, 19. Bueno, más bien suelen citar más que nada el 18, pero también en ocasiones el 19, ¿no? Dice lo siguiente: yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, bueno, yo quisiera decir primeramente que este versículo ni de lejos enseña solo la escritura, ¿no? Porque aquí está hablando el apóstol Juan específicamente sobre el libro de Apocalipsis, ¿no? Y bueno, supongamos que está hablando sobre la Biblia en general. ¿Quiénes son los que le quitaron libros a la escritura? Entonces ahí tenemos una respuesta muy interesante, ¿no? Pero no, Ujú. precisamente lo que habla precisamente este versículo, estos dos versículos, nos hablan sobre el libro que estaba escribiendo Juan. el apóstol Juan, ¿no? Entonces no podemos aplicar o decir que enseñaba otro tipo de cosas cuando realmente lo que está enseñando es sobre el libro que estaba en ese momento escribiendo Juan, la profecía de ese libro, ¿no? Entonces no habría cómo aplicar este versículo a lo que es la enseñanza de sola escritura.
Claro, es un anacronismo decir que Juan se refería a toda la Biblia, ¿no? Incluso ese libro, el libro del Apocalipsis en los primeros cristianos, fue muy controvertido porque no todos lo aceptaban. Es más, no vayamos muy lejos, vayamos al siglo XVI con el padre del protestantismo, Martín Lutero. Martín Lutero no lo consideraba como inspirado tampoco, porque Lutero no solamente puso en un apéndice por aparte de su traducción de la Biblia del latín al alemán, los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, sino algunos libros del Nuevo Testamento. Incluso llamó carta de paja la carta de Santiago, y el Apocalipsis del que estás mencionando tampoco lo consideraba así como que muy inspirado, que digamos, ¿no? Entonces, jamás con ese texto de Apocalipsis se puede aprobar o hablar en favor de la famosa doctrina de sola escritura. En eso sí tiene razón. Sí, y como Hebreos también, ¿no? Solía decir como precisamente lo separó de los libros inspirados, ¿no? A mí me parece muy curioso porque precisamente está el hecho de que separó este tipo de libros, ¿no? Pero también separó, por ejemplo, de la Carta de Santiago. Yo pienso que porque no le favorecía mucho a su doctrina Sola de fides. sola fide. Sí, entonces no, yo pienso que era más que nada por eso, ¿no? Y también pasaba algo muy interesante en su traducción al alemán, que en Romanos, si no estoy mal, puso que somos justificados solo por la fe, además de las obras de la ley. Esto es algo que ya se ha dicho mucho, ¿no? Y pues bueno, le recriminaron por esto que hizo y les dijo, díganles que el doctor Lutero así lo quiso traducir, ¿no? Porque le gustaba que le dijeran doctor. Sí, de hecho, ¿con qué autoridad dijo eso Lutero? Pues con la autoridad de él. Y si Lutero no es infalible, ¿por qué los evangélicos le hicieron caso? O a menos que interiormente lo consideren infalible, con lo cual ya hasta ahí llegaría la sola escritura, porque ya tendrían dos fuentes de autoridad infalibles, la Biblia y Lutero, ¿no? Ahora, entonces, ¿por qué si Lutero estaba en la verdad, ¿por qué no siguen las mismas creencias que Lutero? O sea, es una de esas tantísimas contradicciones que tienen. Y sobre la pregunta, hermanos, que yo creo muy importante recalcar, que le comenté a mi amigo Rafa ahora como a la mitad del programa, es que los protestantes te dicen, para tratar de poner en jaque al católico y justificar la sola escritura, ¿qué cosas que de forma oral Jesús y los apóstoles enseñaron que no quedaron registradas en escritura? Y yo les traía básicamente 5 elementos. Por ejemplo, la oración por los difuntos, que según San Juan Crisóstomo en el siglo IV, siglo V, dijo que fue un decreto de los apóstoles y está registrado en la tradición. O sea, fue un decreto de los apóstoles, que es un decreto, un mandato. Los protestantes dicen, eso no está en la Biblia. Bueno, pues aquí Juan Crisóstomo nos dice que es un mandato de los apóstoles y no quedó registrado en la Biblia. La veneración de imágenes, según San Basilio de Cesarea en el siglo IV, ya vamos con dos padres orientales que dice que son heredadas de los santos apóstoles. Imagínate, de Cesarea, allá del Medio Oriente, no es un padre de la Iglesia Católica Occidental o Romana, como dicen los protestantes. Vámonos más allá, el bautismo de niños, que algunos protestantes no lo aceptan, los credobautistas. Sin embargo, en el siglo III, el escritor eclesiástico Orígenes de Alejandría, en su comentario a la carta a los romanos de Pablo, nos dice que es una costumbre heredada de los santos apóstoles. Sí, Rafa. De hecho, si me permites decir algo ahí, muchos suelen decir que, no, ¿cómo te basas en Orígenes? Y Orígenes fue excomulgado, era un hereje y demás. Bueno, a ver, es cierto que Orígenes al final fue excomulgado, ¿no? Pero también es alguien citable, pues precisamente existió dentro de los primeros siglos, es un teólogo, citable, ¿no? Pero si esas vamos, podemos utilizar ese mismo argumento. Yo les podría decir a los protestantes, ¿cómo es que ellos creen en la existencia de Dios si Arrio, que era un hereje, creía en la existencia de Dios? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Exactamente, es como una falacia non sequitur, ¿no? Incluso si nos vamos al siglo II con los padres apostólicos, hablamos, por ejemplo, del sacerdocio ministerial, que según San Irineo de León, los apóstoles eran sacerdotes ministeriales. Los protestantes te dicen, yo no creo en el sacerdocio ministerial porque eso no está en la Biblia. Pero San Irineo nos dice que eran sacerdotes que servían al altar continuamente. ¿Cuáles son los sacerdotes que sirven en un altar continuamente? ¿Los sacerdotes comunitarios? No, los sacerdotes
sacerdotes ministeriales. Y vámonos a finales del siglo I con otro padre apostólico, San Clemente Romano, en su primera epístola de Clemente a los Corintios, la comunidad que fundó el apóstol San Pablo a finales del siglo I o en el siglo I, ¿no? Ellos creían, en esa carta se habla, igual que San Irineo en el siglo II, hablan de la sucesión apostólica de los obispos y los protestantes no creen en eso, a pesar de que ellos, siendo padres apostólicos, decían que venía de los apóstoles. Entonces, son 5 elementos que según los protestantes no están en la Biblia, pero fueron enseñados de forma oral por los apóstoles y quedaron registrados en la Sagrada Tradición. Sí, no, y más allá de eso también, bueno, con el tema de, por ejemplo, vemos a Ignacio de Antioquía enseñando cosas muy diferentes a lo que enseñaba el protestantismo, ¿no? Hay una cita que me enseñó mi amigo Hugo Delgado, que la verdad desconocía, que es una cita contundente, la verdad, en el caso de la transubstanciación. San Ignacio de Antioquía enseñaba, Sí, no solo en el caso de la presencia real de Cristo, sino enseñaba que la carne que sufrió por nuestros pecados, la misma carne que sufrió por nuestros pecados, es esa misma carne que está presente en el momento del sacramento del altar, ¿no? Entonces, aquí vemos una clara enseñanza de que la presencia real está ahí, ¿no? Entonces, sí, son muchas cosas distintas. Entonces, se suele decir mucho sobre las cosas que enseñan los padres de la iglesia, pero yo pienso que realmente sí hay muchas cosas que enseñaron los apóstoles, en este caso, que no están necesariamente dentro de las escrituras. aquí te quería hacer para que lo vieras, de un hermano protestante, se llama Rubén, dice, por ejemplo, yo soy protestante y abrazo el credo y los primeros concilios ecuménicos y creo en la tradición de los santos padres de la iglesia. Bueno, pues entonces yo le comento a este hermano protestante que en los primeros concilios ecuménicos se hablan de muchas cosas que los protestantes no creen, como la sucesión apostólica de los obispos y como el primado de Pedro, ¿no? De la autoridad del obispo de Roma que tenía ya sobre todos los demás obispos en esos primeros siglos del cristianismo. Entonces, por lo que yo te digo, hermanos, cómo a veces ellos caen en contradicción o agarran algunas cosas de los concilios ecuménicos como un buffet. Esto me conviene, lo tomo. Si esto no me conviene, no lo tomo, ¿no? Entonces, pues, hermano, para ir cerrando el envío, creo que ha sido de mucho provecho a todas las personas. Agradecerles los que están en el chat, ya más de 80 personas. Eh, Al final, la sola escritura, al final del día, pues lo que creó en el mundo protestante fue una anarquía de creencias, una anarquía religiosa, porque cada quien lee e interpreta la Biblia a su propio modo y cada quien es su propio papa o magisterio infalible, aunque ellos en teoría digan que no. Y es tanto así que ustedes ven la gran cantidad de iglesias protestantes enseñando cosas diferentes, incluso basados todos en la sola escritura. Y fue tan así, Rafa y hermanos que están viendo este video, que incluso aunque al final por orgullo y soberbia Lutero y otros reformadores protestantes no se arrepintieron, pero quedó históricamente registrado que ellos sí se dieron cuenta del error que habían causado con esa división. De hecho, hay una carta de Martín Lutero en el siglo XVI a Zwinglio, otro de los reformadores protestantes suizos, donde él da a entender que si todo sigue igual, van a tener que volver a cobijarse bajo los concilios de la iglesia, ¿no? Al final no lo aceptaron, ¿verdad? Por orgullo, por soberbia, pero sí se dieron cuenta, yo creo, del error que cometieron y el anarquismo que cometieron y a cuántas almas se llevaron entre las patas, ¿verdad? Con esas doctrinas y con esa mal llamada reforma protestante, ¿no, Rafa? Sí, y también algo muy curioso que decía, no recuerdo si era Martín Lutero, pero sí era un reformador, que ojalá los del futuro no se enteraran de las divisiones que tenemos ahora en el presente, ¿no? Y qué pasa, que ahorita en el futuro son más divisiones todavía, ¿no? Entonces era algo que a Martín Lutero no le agradaba el tema de las divisiones, ¿no? Y más que nada, más allá de eso, también algo que comentabas es muy interesante el hecho de que a mí se me hace muy parecido como un cristianismo a la medida, ¿no? Con el tema de sola escritura. Algunas cosas sí voy a Exactamente. aceptar, pero algunas cosas no. Algunas cosas de los concilios ecuménicos sí voy a aceptar, pero otras no. Algunas cosas de los padres de la iglesia sí voy a aceptar, pero otras no. Entonces sí, suele ser mucho como una heladería, ¿no? Deme uno de chocolate, uno de fresa y uno de vainilla, ¿no? Entonces, Exacto. es algo que se suele decir
mucho de este lado, ¿no? Sí, a mí me parece mucho un cristianismo a la medida y para nada me parece que un cristianismo a la medida sea un cristianismo verdadero. Un cristianismo verdadero es nosotros someternos a Cristo, someternos precisamente a lo que es la autoridad. Entonces, a mí me parece realmente que un cristianismo a la medida no es un cristianismo verdadero. ¿Por qué? Porque en el cristianismo no tiene que haber, ¿cómo se le llama? Lugar a que nosotros tengamos la última palabra o que nosotros podamos tener precisamente lo que es la enseñanza a través de nuestra interpretación de alguna cosa, ¿no? Es precisamente la autoridad que Cristo nos dejó la que tiene que tener la última palabra en algunas cosas y precisamente como decía San Agustín, ¿no? Roma ha hablado, el caso se ha cerrado. Entonces, bueno, es más extensa la cita, pero en síntesis eso decía, Roma ha hablado, el caso está cerrado. Entonces, Así es. me pareció muy, muy interesante la conversación. Gracias por invitarme a tu canal y pues bueno, espero tenerte en el mío muy pronto hablando sobre otro tema, ¿no? Y pues bueno, para ir cerrando, sí, yo diría que lo que es el tema de sola escritura, a mí yo cuando era protestante y empecé a estudiar más a fondo la teología protestante, no encontraba un sustento racional precisamente para lo que es sola escritura, ¿no? Y pues bueno, poco a poco me fui dando cuenta de que realmente no había cómo sostenerlo. Y una vez ya no crees en sola escritura siendo protestante, pues no te quedan muchas más opciones que abrazar el catolicismo, ¿no? Entonces, pues esa es una pequeña parte de lo que yo viví con sola escritura. Así es, hermano. Entonces volvemos a lo que dijimos al principio. ¿Es la escritura fuente de fe, de verdad y de autoridad? Claro que sí. Los católicos decimos amén. ¿Es la única? No. Ya probamos que el magisterio de la iglesia y la tradición también son fuentes de autoridad infalibles. Y no, primero que todo, agradecerte, Rafa, pues por sacar tu tiempo y venir aquí a dialogar con nosotros. Y por supuesto que ahí estaré en tu canal, ahí me invitas con tiempo y ahí estaremos si Dios quiere, ¿no? Y hermanos, recordarles a todos, así un pequeño comercial, que el próximo lunes, si Dios quiere, de esta semana que viene, iniciamos el curso sobre ocultismo y demonología, perdón, a la luz de la iglesia. Vamos a tener nuestra primera charla con el hermano George Ardon, quien es monje benedictino, sobre el tema del ateísmo, el paganismo y la guerra como la voz del diablo. Eso va a ser a las 7 de la noche, hora del centro de México y de Costa Rica, para que lo tengan presente, para que lo agenden. Ya arrancamos con la primera clase y la segunda clase va a ser esa misma semana, pero el viernes con el hermano mexicano Jaime Velázquez, creo que ustedes lo conocen, que nos va a hablar sobre el tema del chamanismo y la santería en México. Nos va a estar hablando sobre el culto de la Santa Muerte, ¿verdad? Que se da mucho también por allá. Entonces, vamos a seguir, van a ser como 12 clases aproximadamente, solo va a ser en este mes de octubre. Va a estar con nosotros también el padre Javier Luzón desde España, quien nos va a hablar sobre el tema de la demonología, de los exorcismos, de la infestación, de la posesión, etcétera. Entonces, para que lo tengan presente, para que saquen su tiempo y bueno, gracias a todos por estar aquí, hermanos, gracias por la ayuda a ZCats. Gracias, y recuerden, el que no se ha suscrito, que se suscriba y que se suscriban también al canal de Rafa, que se llama, ¿cómo se llama? Fe y Razón, ¿no? Fides et Ratio en latín. Sí, yo me encuentro en YouTube como Fides, así como está escrito aquí en el nombrecito que tengo acá, Fides et Ratio, Ujú. está igual en, 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 en YouTube, ¿no? Se escribe Fides et Ratio, pero se pronuncia Fides et Ratio, porque está en latín, ¿no? Que significa la fe y la razón. Este nombre lo saqué por la encíclica de San Juan Pablo II, de Fides et Ratio. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. No, primero que todo, antes de irme, Rafa, yo quiero felicitarte porque tú como joven mexicano te gusta este asunto de la apologética. Tú sabes que no a mucha gente le gusta y menos a jóvenes, ¿no? Pero te felicito porque estás haciendo un buen trabajo en apologética y ahí con el tiempo irás creciendo. Esto es lo que se necesita, hermanos, en apologética, ¿no? Gente joven que defienda la iglesia de los ataques tanto del protestantismo como del progresismo o de todos los enemigos que tiene la iglesia dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Entonces yo sí te quiero felicitar por eso y te animo a que sigas adelante, Rafa. Gracias por todo, gracias hermanos por la atención dada y sobre todo gracias a Dios por un día más de vida. Entonces nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Salva.